Bienvenidos chicos de tercero básico a su primera clase de ciencias sociales de la tercera unidad. Vamos a comenzar, espero que tengan lista su hoja de trabajo. Si no, pueden pausar el video, descargarla y trabajar o hacerlo en su cuaderno. El tema de hoy es la Guerra Fría, una guerra que se desarrolló entre 1947 y 1991 y la vamos a ver brevemente. La guerra, como cualquier guerra, es un conflicto entre dos partes, es decir, entre dos países, porque fue un conflicto internacional, y fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o las famosas URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces fue una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero se le llamó Guerra Fría porque nunca combatieron físicamente contra ellos. Es decir, no fue como en la Segunda Guerra Mundial que se dispararon Estados Unidos contra Alemania, por ejemplo, se tiraron bombas, sino que se le llamó Guerra Fría porque no se pelearon directamente, sino más era de espías y eran conflictos entre otros países que ellos apoyaban indirecta o directamente. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, fue una guerra entre Estados Unidos y Rusia, pero donde ellos no se dispararon, sino que fueron otros países. Y vamos a ver dónde fue. Bueno, el primer conflicto se desarrolló en Alemania, especialmente en la capital de Alemania que se llamaba Berlín. Entonces, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como Alemania perdió, entonces se dividieron Alemania entre una parte para Estados Unidos y sus aliados y otra parte para los soviéticos, la Unión Soviética. Y la capital, que era Berlín, también se dividió. Entonces, estaba Alemania Oriental y Alemania Occidental, o Berlín Occidental. Los soviéticos o los comunistas pusieron un muro que se le llamó el muro de Berlín para dividir su parte con la parte de los de Estados Unidos. Y obviamente esto trajo muchos problemas porque los otros ya no podían llegar, no tenían cómo conseguir comida y habían soldados. Entonces esto provocó un momento tenso entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y por poco se van a la guerra. Entonces, eran los alemanes ahí peleándose, pero era un conflicto internacional entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y no solamente pasó en Alemania, también en Asia. Por ejemplo, en Asia, China se terminó peleando con Taiwán, porque en China estaban los aliados de Estados Unidos y los aliados de la Unión Soviética. Entonces se empezaron a pelear y en China ganaron los comunistas, se creó la China comunista. Entonces los aliados de Estados Unidos huyeron a Taiwán. Entonces por eso hoy Taiwán y China están separados. Aparte es Taiwán y aparte es China, porque se pelearon desde la Guerra Fría. Entonces los de China dicen Taiwán es mío y los de Taiwán dicen no, ahora somos independientes porque ya hace mucho tiempo que nosotros nos separamos del gobierno comunista chino. Entonces fue un conflicto y sigue habiendo un conflicto que se desarrolló por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También recordarán ustedes o habrán escuchado sobre la Guerra de Corea, que fue cuando se dividió Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, de hecho la Guerra de Corea fue contra Corea del Norte contra Corea del Sur. Corea del Norte, que era apoyado por China y por la Unión Soviética, y Corea del Sur, que era apoyado por Japón y los Estados Unidos. Entonces era un conflicto entre comunistas y capitalistas, es decir, entre los aliados de la Unión Soviética y los aliados de Estados Unidos. Y se pelearon. Lo que pasó en ese entonces es que Corea del Norte invadió Corea del Sur. Entonces Estados Unidos junto con otros países, la OTAN por ejemplo, fueron y pelearon en esto. Al final pues quedó en que se iban a mantener las mismas fronteras. Hace poco salieron noticias del gobernador de Corea del Norte, que parecía, algunos decían que estaba muerto, unos que estaban en estado de coma. Al final no era nada de eso, pero eso surgió desde la Guerra Fría, en 1950, incluso un poquito antes. También se pelearon en Vietnam. Vietnam antes estaba dividido, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Tal vez se haya escuchado de la Guerra de Vietnam. También los del norte eran comunistas, aliados de la Unión Soviética y de China, y Vietnam del Sur era aliados de Estados Unidos, y entre ambos estaban peleando. Finalmente Estados Unidos entró a la guerra, intentó conquistar a Vietnam, sacar de Vietnam del Sur a los vietnamitas del norte y no pudieron, al final se tuvieron que retirar y Vietnam del Norte pues terminó invadiendo Vietnam del Sur y ahora solo es un país. También conflicto de la Guerra Fría. Y no solo eso sucedió en Asia, también sucedió en África, como ya vimos también en Alemania, pero también en Centroamérica. En Centroamérica hubo guerras,
especialmente en El Salvador y Guatemala. Nosotros tuvimos una guerra de 36 años que se dio entre los aliados de la Unión Soviética, que en aquel entonces eran apoyados por Cuba. Entonces Guatemala, apoyado por Cuba, y quería implementar el sistema comunista en Guatemala. Entonces se desarrolló una guerra porque querían hacerlo a la fuerza. En El Salvador también y en Nicaragua también. Pero en Nicaragua sí triunfaron los comunistas, sí triunfaron los socialistas. Y entonces ahí gobernaban ellos y los que estaban en contra de ellos eran los guerrilleros a favor de Estados Unidos. Entonces en América también se desarrollaron guerras. Y especialmente en Cuba. En Cuba, igual que en Nicaragua, se estableció un régimen aliado a la Unión Soviética y fue el régimen cubano de Fidel Castro. Entonces, en Cuba se estableció. El problema de Cuba es que está muy cerca de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está Cuba, es esta isla, y a unos cuantos kilómetros está Estados Unidos, y aquí está la capital, Washington. Entonces, los rusos, la Unión Soviética, decidió poner misiles en Cuba porque disparar un misil desde Rusia a Estados Unidos pues era muy lejos, muy costoso y primero lo interceptaban. Pero si los ponían en Cuba, era fácil bombardear a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos lo descubrió, pues se puso en alerta, entonces creó un bloqueo, es decir, no iba a permitir que ningún misil o ninguna provisión llegara de parte de los rusos de la Unión Soviética. Entonces pusieron barcos aquí para evitar de que fueran reabastecidos con misiles. Y el problema es que están en una época de las armas nucleares, es decir, si ponían misiles, no ponían cualquier tipo de misil, ponían un misil, una bomba atómica. Y ustedes sabrán que la bomba atómica es altamente peligrosa y sumamente destructiva. Entonces, ese era el problema de la Guerra Fría. Los rusos y los estadounidenses no querían combatir entre ellos porque sabían que si se peleaban, se iban a tirar bombas atómicas. Y si se tiraban bombas atómicas, imagínense, Estados Unidos tira una bomba atómica, Rusia responde, Estados Unidos manda otra, al final iba a ser un bombardeo y todo el mundo iba a ser prácticamente destruido por bombas atómicas. Entonces, tanto los soviéticos como los Estados Unidos no querían combatir directamente porque sabían que se iban a destruir y obviamente iban a destruir a todo el mundo. Entonces, por eso se peleaban en otras partes y de forma indirecta. ¿Realmente por qué se peleaban? Bueno, los Estados Unidos era una guerra de ideas, de posturas ideológicas. Los Estados Unidos y sus aliados eran capitalistas y la Unión Soviética eran comunistas. Es decir, los, los soviéticos querían implementar un sistema comunista y los estadounidenses pues un sistema liberal capitalista. Vamos a ver las diferencias rápidamente. En el aspecto económico, los estadounidenses y los capitalistas dicen que hay que crear empresas privadas, porque las empresas privadas para que la gente genere dinero. Es decir, yo pongo mi empresa, pongo mi restaurante, pongo mi fábrica y con eso genero dinero. Los comunistas decían que no, que alguien generara dinero, que alguien se fuera rico era malo. Entonces, que todas las empresas tenían que estar gobernadas por el Estado. Es decir, el gobierno iba a controlar todas las empresas y no iban a haber empresas privadas. Entonces, todas las tiendas, todas las fábricas tenían que ser del gobierno, empresas públicas, porque no quería que se crearan ricos, no quería que hubieran ricos ni pobres, decían ellos, pero solo habían pobres, no habían ricos. Entonces, eran dos formas de sistema. En la política, los capitalistas de Estados Unidos abogaban por la democracia, es decir, que la gente eligiera libremente a sus gobernantes, que hubieran votaciones para que cada país eligiera qué país quería. Los comunistas no, ellos querían poner una dictadura al proletariado, es decir, un gobernante supremo como el de Corea del Norte o en China. Ahí no hay elecciones, ahí gobierna uno y su palabra es la ley. Ahí no hay democracia. Mire, yo opino, no se puede. Eran dictaduras. Entonces los comunistas y los socialistas pues se parecen más los comunistas que los socialistas. En cuestión de religión, bueno, los capitalistas como eran muy liberales, decían que existía libertad de credo, libertad de culto, cada quien podía elegir qué creencia tener o cuál fuera su religión. Los comunistas por lo regular eran ateos, entonces no aceptaban ningún tipo de religión y si lo aceptaban era con ciertas condiciones, pero especialmente en China. En China mataron a muchos pastores, muchos sacerdotes porque eran ateos. A nivel social, bueno, a nivel de la sociedad, según Estados Unidos, los capitalistas, pues las personas tienen libertad de manifestarse, libertad de reunirse, libertad para reunirse, libertad para viajar, etcétera, etcétera. Y para pensar diferente, obviamente, tienen libertad de prensa, pueden quejarse, pueden criticar. En los países comunistas no. Ahí si usted no está de acuerdo o manifiesta estar en contra del gobierno, pues lo matan.
Entonces, los comunistas mataban a sus opositores. En un sistema como Estados Unidos, si yo estoy en contra del gobierno, pues yo puedo hacer mi partido político y o crear un movimiento político y cambiar las cosas. En los países comunistas no. Si usted piensa diferente, pues lo mandan a matar. Y los regímenes comunistas pues han sido los más sangrientos. Aquí tengo un listado de las 10 líderes políticos más sanguinarios, es decir, que más han matado personas. Y en tercer lugar pues está Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Él es responsable de 17 millones de personas. Pero los primeros dos lugares están por países comunistas. La Unión Soviética con 23 millones y China con 78 millones. Es decir, los regímenes comunistas son las personas que más han matado. Y también está Corea del Norte, Camboya, Etiopía, que también tenían regímenes comunistas y socialistas. Entonces, les digo, ahí no se aceptaba la oposición y los mandaban a matar. Finalmente, la Guerra Fría termina cuando la Unión Soviética, la URSS, se desintegra. Finalmente fue insostenible su sistema, todas sus ideas que habían querido establecer pues no sirvieron. Y entonces los países que formaban la Unión Soviética pues se empezaron a separar. Y el país más importante fue Rusia. Entonces Rusia se separó de la Unión Soviética y finalmente se fueron separando los demás países. Con un líder que se llamaba Mikhail Gorbachev. Entonces ya sin la Unión Soviética Estados Unidos ya no tenía ningún contrincante y finalmente ganó la Guerra Fría Estados Unidos. También en Berlín se cayó el muro de Berlín, que representa el fin de la Guerra Fría y el fin de este conflicto. Es un evento muy importante a nivel mundial que cambió la historia y cambió la sociedad. Muy bien, terminemos entonces, chicos, con nuestra escritura bíblica que está en Salmos 86:9 en la Nueva Versión Internacional, que dice así: Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Finalmente, no importa si nosotros vivimos en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Guatemala, finalmente todos fuimos creados por el Señor y cuando veamos su gloria, su majestad, nos vamos a inclinar, nos vamos a rendir ante Él y le vamos a adorar como Él se lo merece. Entonces, debemos recordar siempre esa escritura. Tenemos el principio de poder y forma. Todos los países que tengan poder, que sean fuertes, pues van a tomar diferentes formas, diferentes manifestaciones. Puede ser que tenga una forma capitalista como Estados Unidos, una forma comunista como la Unión Soviética, pero finalmente el país que sea más fuerte pues va a triunfar. Lo que hizo China, por ejemplo, para no caer igual que la Unión Soviética fue transformar. Entonces ahora ellos tienen un sistema económico muy parecido al capitalista para poder seguir sobreviviendo. Es decir, cada país va a tener una forma, un sistema diferente y nosotros debemos de entender, porque a lo mejor vemos, ay, qué bonito esto, pero hay que ver qué hay detrás. En China, por ejemplo, no hay libertades, el internet está vigilado por el gobierno, usted no puede entrar a Google libremente ni a diferentes redes sociales porque están controlados por el gobierno. Y finalmente nuestro valor es el respeto, independientemente de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestras culturas, debemos aprender a respetarnos. Obviamente hay ideas de que son malas, son perjudiciales para la sociedad y nosotros debemos aprender a rechazar esas ideas, a combatir las ideas, pero a las ideas, no a las personas. Es decir, yo puedo tener un mi amigo que esté de acuerdo con matar animales y yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero voy a respetar a mi amigo, pero no apoyo su idea y voy a combatir esa idea, pero no con la violencia, no por medio de la guerra. Eso no sirve para nada. Muy bien. Entonces, chicos, hemos terminado. Espero que hayan podido aprender algo. Recuerden, cualquier duda me pueden escribir al tablón de Classroom o a mi correo electrónico, que cualquier cosa estoy para servirles. Que Dios los bendiga.